Hermanos, buenos días, buenos fríos días. Vamos a continuar en Mateo capítulo 27. Vamos a iniciar orando, hablando con Dios. Padre, gracias te damos porque hoy podemos nuevamente, a través de esta escritura que vamos a leer, recordar los padecimientos, el sacrificio que hiciste por nosotros. Te ruego, mi Dios, que a través de estas escrituras nuestro corazón pueda ser animado, Señor, podamos reflexionar en el costo y en la gran misericordia que tuviste con nosotros. Padre, rogamos que tú nos ayudes a vivir mostrando amor y agradecimiento a esto que tú has hecho por nosotros. Bendito eres, Padre. Amén. Sale, hermanos, vamos al capítulo número 27. Capítulo 27 de Mateo. Vamos a intentar dividir el capítulo. No sé si lleguemos, pero vamos a ver estas dos partes. Primero vamos a recordar un poquito de lo que sucedió con Pedro la semana pasada que estuvimos leyendo, y nos va a hacer el contraste con Judas. Después, quiero que podamos desde ahorita llegar a esta pregunta que hace Pilato: ¿qué pues hago o qué vamos a hacer con Jesús llamado el Cristo? Porque esta es una respuesta central para cada uno de nosotros. ¿Qué voy a hacer con Cristo Jesús? Entonces, cuando nosotros leemos capítulo 26, versículo 69, Pedro está sentado fuera del patio. Y nosotros leímos la semana pasada que lo que sucedió con Pedro es que seguía a Jesús, pero empezó a seguirlo de lejos. ¿Por qué? Porque el estar cerca implicaba para Pedro meterse en el conflicto. Algunos han experimentado ya a lo largo de años o meses o semanas lo que pasa cuando quieres empezar a servir al Señor. Y algunos a lo mejor hasta han dudado de que ¿por qué es tan difícil? Algunos han experimentado lo que se siente involucrarse en eventos evangelísticos, predicarle a personas peligrosas, y saben que esto no es un juego, es una lucha espiritual. Ayer compartía con algunos hermanos de Dantier que decían: es que ahorita que decidimos involucrarnos, están pasando estas cosas en mi vida, y no es, como decíamos también la semana, que Dios haya perdido control sobre eso, que Satanás esté ganando o algo así, sino es simplemente normal. Es una guerra espiritual, es un ambiente espiritual en el cual experimentamos esa resistencia. Pedro consideró mucho más prudente para él seguir a Jesús de lejos. Ahora tú puedes tomar esa decisión, seguir a Jesús, pero de lejos. Pero leíamos la siguiente semana que, estando Pedro sentado en el patio, el frío que había llegado a su corazón, a su vida, trató de calentarlo con el fuego del enemigo. Y veíamos cómo nosotros, faltos de la presencia de Dios, faltos de la guianza del Espíritu Santo, podemos intentar sustituir esa cercanía con Dios, esa dirección con Dios, emociones, experiencias. Ahorita les decía a los hermanos del Oriente: si tú para sentir a Dios tienes que subirle mucho a las alabanzas, algo ya está pasando en tu corazón. Porque la presencia de Dios no se manifiesta. Porque básicamente eso es lo que estaba sucediendo con los sacerdotes de Baal. Como según ellos no respondía, empezaron a cantar más fuerte, empezaron a cortarse, a hacer sacrificios. Y el profeta llega al punto de burlarse de ellos y decirles: bueno, grítenle, a lo mejor está dormido, a lo mejor está en el baño. Y a veces pensamos con nuestro Dios algo similar. Como nuestra vida se ha alejado de Él, necesitamos hacer cosas para invocarlo. Lo que dice la palabra es que Él está cercano a los que le invocan, a los que lo buscan. Acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. Pero cuando nosotros empezamos a alejarnos, primero necesitamos calentar nuestro corazón con otras cosas. Segunda cosa que veíamos la semana pasada es que ese dar espacios al enemigo, el enemigo los va a aprovechar y vamos a terminar viéndonos como Pedro,
dando lugar en nuestra vida a mucho más pecado y circunstancias como esas. Ahora, llegamos aquí al capítulo 27 y dice que venida la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Generalmente escuchamos esta explicación. Ellos llevaron a Jesús a Poncio Pilato porque ellos no podían ejecutar la muerte y necesitaban del gobierno romano para que matara a Jesús. Lo cual técnicamente es cierto, pero realmente no lo es del todo. ¿Por qué? Si nosotros recordamos los evangelios, trajeron a una mujer delante de Jesús. Una mujer que había sido capturada en adulterio. ¿Y qué tenían todas las personas en las manos? ¿Para qué? ¿Iban a ejecutar la pena de muerte? Llegamos al libro de Hechos. Cuando está Esteban hablando a un grupo de judíos, ¿qué es lo que hacen con él? Lo apedrean. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Ejecutaron la pena de muerte? Sí. No podían hacerlo, pero sí lo hacían. ¿Qué fue lo que sucedió con Jesús? ¿Por qué no lo hicieron? Esto necesitamos entender que todos estos detalles son sumamente importantes. ¿Por qué no lo hicieron? Porque era necesario que Jesucristo muriera en la cruz. ¿Cuál era la diferencia? Mucha diferencia, muy importante. Antiguo Testamento, maldito todo aquel que cuelgue de un madero. Que llegamos y leemos después que Jesús fue hecho maldición por nosotros. Era necesario que Jesús muriera en la cruz para ser hecho maldición por nosotros y pagar por nuestros pecados. ¿Eso qué quiere decir? Nos recuerda lo que está escrito. La cruz fue su elección. Yo entrego mi vida por vosotros. Nadie la toma. No atraparon a Jesús, no frustraron la vida de Jesús. Jesús se entregó y decidió la muerte de cruz para expiar tus pecados y los míos. ¿Por qué es tan importante? Porque en lo que estaba sucediendo, en todo este conflicto, el conflicto que le asustó a Pedro, un hombre fervoroso, Jesús no había perdido el control. Él estaba caminando hacia esa cruz. Hermano, si el día de hoy estás experimentando circunstancias adversas, tienes que saber que porque Dios posiblemente, según tú, no haya contestado tus oraciones, no quiere decir que no haya escuchado, que no tenga control. Él tiene control sobre las circunstancias. Simplemente sabe que del camino que se está tomando, Él va a ser más glorificado. El camino que Dios está guiando tu vida, las circunstancias que están rodeando, Dios puede ser glorificado. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? Ahorita veamos en la mañana con algunos hermanos. Hágase tu voluntad. Eso es lo que oró Jesús. Y estaba caminando hacia la voluntad del Padre. Ahora, para ser entregado a Poncio Pilato, el gobernador. No fue decisión de los judíos, fue el plan divino que así sucediera. Versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, arrepentido, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Ese es tu problema. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Esa es la segunda muerte por suicidio que se describe en la palabra. El primero es de Aitofel y este es el segundo. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó al Señor. En este pasaje encontramos dos asuntos que hoy no quería tratar, pero en la semana los encontré por ahí en internet. Asuntos tan simples de personas que creo que desconocen las escrituras grandemente y que según quieren poner a duda la escritura. Entonces nada más para poder
como que tenerlos todos claros. Algunos dicen que aquí encontramos dos contradicciones o posibles problemas en la escritura. El primero es la muerte de Judas, porque aquí se menciona que se colgó. En el libro de Hechos se relata que se partió por la mitad, se cayó, se partió por la mitad y se le salieron las entrañas. Bastante gráfico. Y la segunda es el que menciona aquí, que es el profeta Jeremías. Ninguna de las dos son obviamente contradicciones. En el primer caso es el relato complementario como lo encontramos en varios pasajes de la Escritura. No es que se esté contradiciendo, es simplemente al encontrar dos o tres autores, el relato se va complementando, como Mateo menciona más cosas que menciona Marcos, Lucas menciona algunas cosas adicionales y el relato se va complementando a través de los evangelios. Lo mismo encontramos aquí. Judas se colgó, la cuerda o la rama, no sabemos específicamente qué fue, se rompió, cayó en ese barranco, en este valle, se partió por la mitad, como menciona el libro de Hechos, y se dejaron sus entrañas. Y en el caso de esta parte de Jeremías, según la tradición judía, el Antiguo Testamento se dividía en tres: profetas, escritos y Pentateuco. Ahora, en el caso de los profetas estaban ordenados de diferente forma, como nosotros tenemos ordenada nuestra Biblia. El primer libro es el de Jeremías, porque se consideraba uno de los profetas más notables. Ahora, cuando ellos querían citar a los profetas, a veces decía como está escrito en los profetas, o a veces se mencionaba únicamente el nombre del profeta más renombrado. En este caso era Jeremías. Y si ellos querían decir como dicen los profetas, decían como dice Jeremías, y entonces citaban la parte de la escritura. No tenían la Biblia como nosotros, tenían rollos, no tenían versículos, y las personas entendían enteramente a qué se refería. Y por eso Mateo, que era una persona estudiada, ordenada, hijo de levita, que conocía bien las escrituras y que a lo largo del libro cita específicamente todo, lo citó de una manera judía en la que ellos entendían. Entonces no existe ningún tipo de esas contradicciones, ¿sale? Nada, es desconocimiento de las escrituras de algunos. Ahora, regresando al punto que nos interesa, vemos aquí dos ejemplos. Vamos a ir a Zacarías primero. Zacarías, capítulo 4. Espero que recuerden, ¿cuál es el propósito o cuál es parte de la labor del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Alguien se acuerda? Convencernos de pecado, de juicio y de justicia. Guiarnos a toda verdad, ¿sí? Dice también Jesucristo del Espíritu Santo, Él les hablará todo de mí. Finalmente hablar del Padre. Entonces hablarnos del Padre, de Jesucristo, enseñarnos y guiarnos a toda verdad que es Jesucristo, y convencernos de juicio, justicia y pecado. Capítulo 3 del libro de Zacarías, nosotros vemos una imagen, una descripción de algo que nos menciona también el libro de Hebreos, que es lo que hace Jesucristo y qué es lo que hace el enemigo constantemente. Me mostró al sumo sacerdote, Josué. No es Josué el del libro de Josué, sino era el sumo sacerdote en el tiempo, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Entonces estaba delante de Dios, el sumo sacerdote, estaba Jesucristo y estaba Satanás acusándole constantemente. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? No solamente aquí, sino lo hemos leído en Hebreos, está constantemente acusándonos, mencionando todo aquello en contra de nosotros. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Entonces, toda esa vestimenta del sacerdote que de alguna forma reflejaba santidad, recuerden el lino, el gorrito el pectoral, todo tenía símbolos que apuntaban a la santidad, a la pureza. Delante de Dios no era nada. Y dice y describe aquí que el sacerdote estaba vestido de ropas viles. Y lo que se dice, o lo que se pide, habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. Y entonces nos describe más ampliamente a qué se refería esas ropas viles. Y te he hecho vestir de ropas de gala. Después pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron esa mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron
las ropas. Ahora, algo de lo que traía la mitra era un como letrerito que decía santidad a Jehová. Entonces, lo revistieron y dice, he quitado tu pecado, ahora estás limpio. Ahora, quiero que entiendas el asunto. ¿Qué es lo que estaba haciendo Satanás? Acusando, mencionando todos sus pecados. ¿Eran reales? Eran reales. Pero lo que hace aquí Dios es que quita su pecado y le dice, mira, he quitado tu pecado. Ha sido limpiado. Y nosotros cuando estuvimos leyendo el libro de Hebreos, recordábamos o leíamos que lo que hace Jesús constantemente es abogar por nosotros delante del Padre. Él ha pecado, ella ha pecado, pero yo lo he limpiado. También pagué por eso. ¿Sale? Ok, hasta ahí bien. Ahora, tenemos aquí, o vamos a leer un ejemplo de dos reacciones. Primera de Corintios. Cuando nosotros llegamos a Primera de Corintios, nos describe que existen dos reacciones al ser expuesto a nuestro pecado. Dice Corintios que existen dos tipos de tristeza. Judas estaba triste, sí, y fue y aventó las monedas. Pedro, cuando termina capítulo 26, estaba triste, sí, dice que lloró amargamente. Los dos estaban tristes. Ahora quiero que podamos ver un poquito de lo que la Escritura nos menciona para preparar nuestra perspectiva acerca de ellos. Cuando Pedro se le anunció que iba a traicionar a Jesús, ¿qué dijo él? No, de ninguna manera, yo no lo voy a hacer. Cuando a Judas se le anunció que iba a traicionar a Jesús, dijo, el que meta su pan conmigo, ese me va a traicionar. ¿Qué hizo Judas? Metió el pan. Él estaba decidido en su corazón a hacer eso. Pedro estaba buscando como, no, yo no lo voy a hacer. Judas había decidido. Ahora, cuando nosotros vemos la reacción de estas dos personas, podemos ver como gráficamente lo que Corintios nos dice. La obra del Espíritu Santo es convencernos de justicia, juicio y pecado. Estás haciendo algo y el Espíritu Santo te reconviene acerca de eso. Te dice, eso está mal, eso no le agrada a Dios, cambia. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace Satanás? Trae culpa a tu vida. Tú eres esto, no sirves, Dios te ha desechado, Dios no te puede perdonar, Dios no puede cambiar eso, vas a vivir siempre de la misma manera. ¿Cómo podemos diferenciar? ¿Cómo podemos ver la diferencia entre la obra de Satanás y la obra del Espíritu Santo? El fruto. El fruto que nos describe Corintios, esa tristeza que lleva a la salvación y al arrepentimiento, pero dice que hay otro tipo de tristeza que no es según Dios, que lleva a la muerte. Eso es lo que nosotros podemos ver descrito en la vida de Judas. Una tristeza que nosotros podemos leer aquí, que no es, en español lo entenderíamos más bien como un remordimiento, no un arrepentimiento, sino un remordimiento. Ahora, aquí tenemos que ver algo clave. Los discípulos en este punto en específico, ¿eran salvos? Es una pregunta que debes poder responder. Como todos los que vivieron antes del sacrificio de Cristo Jesús, los pecados no habían sido cubiertos completamente. Porque el único que puede reconciliar y redimir al hombre con Dios es Cristo Jesús. Y como Cristo Jesús no había muerto, ellos aún no habían sido reconciliados con el Padre. Por eso, nosotros leemos más adelante que las arras de la promesa, el sello de la promesa, es el Espíritu Santo. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? ¿Antes o después de esto? Porque solamente después había la posibilidad de que el Espíritu Santo viniera a su vida como una muestra de su salvación. Entonces, ellos no habían experimentado el Espíritu Santo, no estoy diciendo eso, sino que no habían venido como esa promesa, ese sello. Acuérdense, hemos estudiado, hay 3 relaciones del Espíritu Santo. Está antes de la conversión, durante la conversión, convenciéndonos de justicia, juicio y pecado, y después de la conversión encontramos una experiencia posterior que vemos en el libro de Hechos, que viene sobre nosotros, la llenura del Espíritu Santo, una experiencia posterior que puede repetirse en varias ocasiones. Ahora, en este punto, vemos a Pedro siguiéndolo de lejos y vemos a Judas que se había apartado completamente. Los dos, justo antes de la traición, tuvieron
esa oportunidad, fueron avisados. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que produce si tu vida continúa? Y posiblemente y seguramente cada uno de nosotros hemos recibido ese tipo de advertencias. ¿Qué es lo que va a pasar si tu vida sigue en ese mismo curso? ¿Hacia dónde te va a llevar? Siguiente cosa que nosotros podemos ver aquí. Aun cuando habían traicionado, Dios les brindó la oportunidad de arrepentimiento. En el caso de Pedro, nosotros lo podemos leer en los evangelios. En Mateo no nos los menciona, sale Jesús y dice que vio a Pedro. No de una forma acusatoria, no de una forma de descalificación, porque nosotros leemos más adelante que lo llama nuevamente. Y en el caso de Judas estando, y eso lo leímos en el 26, dándole el beso de traición, Jesús le dice, amigo, ¿a qué has venido? No es porque no supiera, porque anteriormente unos cuantos versículos nos había dicho, los que me entregan vienen. Estaba buscando ese arrepentimiento. A los dos les dio la oportunidad. Y podemos ver la obra de misericordia de Dios. Podemos ver la obra anticipada de misericordia de Dios. La obra del Espíritu Santo hablando lo que no era correcto. Pero al final llegamos al punto en el que nosotros, como más adelante Pilato lo pregunta, ¿qué voy a hacer con Jesús llamado el Cristo? Tú has escuchado palabra a través de estudios como estos, estudios en otros lugares, tu estudio personal. Y posiblemente seas una persona que conoce. ¿Y eso qué? ¿De qué sirve si conoces? ¿De qué sirve si has tenido avisos anteriores a tu pecado e incluso después a tu pecado si no haces nada con ello? ¿De qué sirve? Y esto es exactamente lo que nosotros tenemos que ver el día de hoy, porque más adelante vamos a estar hablando de la cruz de la cual muchos creemos, el sacrificio que muchos creemos, la redención que hemos aceptado. Pero hay una pregunta fundamental, ¿qué voy a hacer con esto? Pedro, Judas lo traicionaron. Ahora, después del pecado, está la opción del arrepentimiento y del volverte a Dios. En el caso de Pedro nosotros podemos ver que es de volverse a Dios, ese arrepentimiento verdadero. No fue un impedimento para que cometiera otros errores. Lo vemos que Pablo lo tiene que regañar por estar andando de hipócrita, errores y pecados que volvió a cometer. Pero podemos ver el fruto de este arrepentimiento en un hombre que trabajó y sirvió a Dios con todo su corazón. Y hubo frutos de arrepentimiento. Por otra parte podemos ver a Judas, cuyo remordimiento y tristeza fueron producidas no por el Espíritu Santo, y decidió caminar hacia la muerte. Y esto es algo que tú y yo tenemos que considerar el día de hoy, hermanos, porque el qué hacemos con Cristo, el qué hacemos con su palabra, es al final nuestra decisión. Conozco la vida de la mayoría de los que están aquí. Con tristeza he visto momentos en los que han decidido caminar en contra del consejo de Dios. Con alegría he visto a muchos que su vida es evidencia del fruto. Pero hoy tienes que pensar en esto. Ahora, ¿cuál es el asunto con esto? Que Jesús no ha perdido control sobre las circunstancias. Había una guerra espiritual, había un asunto llevándose a cabo, que era la redención de muchos. Y el día de hoy, ese asunto se ha consumado a través del sacrificio de Cristo, pero sigue en proceso el plan redentor de Cristo, que no se ejecuta únicamente a través de eventos evangelísticos, sino a través del día al día. Cuando tú hablas, das ejemplo, das testimonio acerca de quién es Cristo. Y tienes que tomar una decisión. Si la palabra va a tener efecto en tu vida y vas a ir y hacer aquello para lo cual fuiste destinado, o vas a echarte un paso para atrás. Versículo 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la
fiesta acostumbrada el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieren. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Ahora, el ser famoso no quiere decir que fuera querido. Era famoso por lo que había hecho. Era una persona despreciada. Uno de los historiadores cristianos de los primeros siglos, llamado Orígenes, describe o nos amplía esta información y nos dice que el nombre completo de Barrabás era Yeshua Bar Abba, o Jesús Barrabás, que era un nombre común en la época. Ahora, Barrabás significa hijo de un padre. Entonces su nombre era Jesús, hijo de un padre. Y lo que Pilato les pregunta, ¿a quién quieren ustedes liberar? ¿A Jesús, llamado el Cristo o el Mesías, el Hijo de Dios? ¿O a Jesús, el hijo de un hombre? ¿El hijo de un padre o el hijo del Padre? Y las personas tomaron esta decisión. Vamos a leer. Conoces la palabra. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y nuevamente podemos ver la obra de Dios advirtiendo a los individuos, a los seres humanos, por qué camino debían de andar. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Ahora, Pilato no era romano. Pilato tenía sangre española. Pero cuando los romanos conquistaron toda esta área, él se unió a los romanos. Tuvo un buen matrimonio porque se casó con la nieta del César. Y había sido puesto ahí por este matrimonio y porque era una persona políticamente hábil, pero también la historia lo describe como una persona sumamente egoísta. El problema con Pilato es que había cometido 3 errores y este podría ser su cuarto. El primero había sido que cuando él entró por primera vez a Jerusalén, entró con su ejército, los estandartes llevaban imágenes de águilas y los judíos lo percibieron como idolatría. Y entonces se rebelaron y Pilato quiso como calmar la rebelión y lo que hizo es que atrapó a todos ellos y les dijo: si ustedes no se arrepienten, se hincan, los voy a degollar en este momento. Y lo que hicieron ellos fue hincarse, levantarse un poco la ropa, decir: órale, va. Pero después de nosotros va a haber miles más que se van a unir. Pilato entendió que había perdido y entonces retrocedió. Y esto fue visto como su primer error. Su segundo error fue construir o empezar una obra arquitectónica grande. Pero para financiar esto, tomó dinero del templo y hubo otra rebelión. Su tercer error fue cuando él necesitaba o iba a darle al ejército nuevos escudos, nuevas armas, y en los escudos se grabó o se puso la cara o la imagen del César. Los judíos nuevamente lo interpretaban como idolatría y se volvió a suscitar otra rebelión. Ahora, Pilato estaba, pues como en la tablita, porque el César le había dicho, lo que dicen los historiadores, que un error más le iba a costar su puesto. Entonces, teniendo toda esta presión, y sabiendo esto, quiero que volvamos a leer. Y estando sentado en el tribunal, por una parte su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo. Se entendía que era justo. Hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. El aviso de parte de Dios. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: y si puedes, subráyalo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, y aquí es donde entra el temor de Pilato, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, tomando una costumbre de la ley: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros
y sobre nuestros hijos. Palabras muy duras y palabras absurdas. Cuando llegamos al libro de Hechos, cuando los discípulos están compartiendo, son capturados Juan y Pedro. Y el Sanedrín le dice a Juan y Pedro, ¿no les dijimos que dejaran de compartir en el nombre de Jesús? ¿Por qué lo siguen haciendo? Y ellos dicen esto, ¿acaso quieren traer su sangre sobre nuestras cabezas? Y sí, ellos eran responsables, lo habían pedido. Ahora, quiero que podamos poner aquí una pausa y nos pongamos a pensar en lo siguiente. Las palabras de Pilato. ¿Qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Nadie tuvo problemas con Jesús mientras sanaba, mientras daba de comer, pero cuando habló de la crucifixión y del arrepentimiento de los pecados, fue cuando todos tuvieron problemas. Cuando habló de poner fin al sistema religioso, todos tuvieron problemas. Y muchos el día de hoy están contentos o están tranquilos mientras hablas o mientras percibes a Jesús como alguien que te ayuda a ser mejor. Pero cuando se habla del Cristo crucificado, es cuando hay problemas. ¿Por qué? Pablo decía, me he propuesto no saber nada entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Pablo dice, esta es nuestra predicación, Jesucristo y este crucificado. ¿Por qué? Porque el Cristo crucificado, el que venció sobre la muerte, venció al enemigo y ahora es Señor de nuestra vida, implica de nosotros rendición. Y es donde viene el problema. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Vemos por una parte el ejemplo de Pedro. Percibió más seguro para él, por todos los eventos que estaban sucediendo, no dejarlo de seguir, pero que su seguimiento fuera de lejos. No tan intenso, no tan lejano, solamente lo suficiente como para estar ligado a él sin experimentar consecuencias, porque no era conveniente para sus planes en ese momento. Segundo paso, confrontados por el pecado, confrontados por la verdad, caminar hacia la muerte y un alejamiento eterno. El caso de Judas. Muchos, Dios les habla lo que está mal y al no querer someterse, caminan en la dirección contraria. Tercera opción que nosotros vemos en la vida de Pilato. Él había sido advertido acerca de la justicia de este hombre, pero eso le iba a implicar perder cosas en lo material. Y muchos de los que estamos aquí hemos estado en esa duda en algún momento. Seguir a Cristo como me lo está pidiendo a mí implica tener problemas con la familia. Seguir a Cristo como me lo está pidiendo a mí implica tener problemas en el trabajo. Seguir a Cristo como me lo está pidiendo a mí implica perder algo. Y no estoy dispuesto a hacerlo. Pero nuestro Señor no había perdido el control de las circunstancias. Seguir la voluntad del Padre a Él le estaba costando la vida. Y no solamente la vida, sino iba a experimentar dolor, iba a experimentar angustia que ya había empezado. ¿Y sabes qué es lo que te pide a ti? Si quieres venir en pos de mí, necesitas tomar tu cruz, morir a ti mismo, seguirme. Ese es el camino que Jesús te ha dicho. Tienes que seguirme. Puedes seguir o pedir a un hombre, a Jesús, hijo de un hombre, hijo de un padre, o a Jesús, hijo del Padre. Inmediatamente, el seguir los deseos de la carne pueden traer satisfacción, pueden traer solución a algunos problemas. El problema es en la eternidad. Ahora, no te estoy tratando de convencer basado en qué te conviene más. Te estoy tratando de explicar cuál es la verdad. La verdad no es conveniente para este mundo. La verdad no te va a ayudar en este mundo para obtener lo que el mundo quiere. Pero es la verdad. Y este era el asunto con los fariseos. No resistían la verdad, porque la verdad atentaba contra su estatus. Pero esa es la verdad. Y entonces respondieron, versículo 25, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y esto sucedió y esto así sucede. ¿Qué es lo que pasó con Judas? Según la ley, cuando alguien era falso testigo, la condena o la pena era que cuando era hallado falso testigo,
tenía que experimentar o sufrir el mismo sufrimiento del cual había hablado mal. Y en el caso de Judas, entregó a Jesús para ser colgado en un madero, y Judas fue colgado en un madero. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. Desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. La próxima semana vamos a dar en algunos detalles acerca de esto, pero me gustaría terminar viendo la actitud de los soldados y esto del lavamiento de las manos de Pilato. Los romanos, posiblemente podríamos decir, no sabían que era Jesús, era un preso más, y aparte estaban siguiendo órdenes, pero actuando bajo la influencia de las masas, estaban crucificando al Salvador, a un inocente. Ten cuidado que por seguir la corriente de este mundo, con tus acciones, no estés yendo en contra de este inocente. Esto es lo que le pasó a Pablo y de lo que tuvo que arrepentirse. Jesús, encontrándolo en camino a Damasco, le dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Tus acciones están en contra de mí, no en contra únicamente de ellos, sino de mí. Y en el caso de Pilato, él quiso lavarse las manos y decir: es culpa de ustedes, pero no. Él tenía responsabilidad porque él era el encargado del área. Y sabes, hermano, el seguir a Jesús no implica únicamente en tu persona, sino es en tu ámbito de influencia, en tu familia, en tu esposo, tu esposa, tus hijos, en los que te rodean. Hace tiempo, ya algunos años, un hermano, un misionero vivía con nosotros y salimos a caminar, mi papá, este hermano y yo, y nos encontramos a un señor que, según yo, apreciaba a mi papá, y empezaba a platicar con mi papá, pero este señor hablando con muchas groserías. Y me dice este misionero que era americano, dice: ¿quién es este hombre? Y yo le dije: no, pues es un conocido que quiere mucho a mi papá, respeta a mi papá. Y él dijo: él no lo respeta. Y le dije: ¿por qué no? Le dije: sí lo respeta. Dice: si habla así, no lo respete, no respeta quién es él. Yo dije, yo estaba chico y dije: ay, qué exagerado. Pero al pasar de los años, y después recordando algo que una vez mi papá me contó, que en la oficina cuando él trabajaba, en un lugar que trabajaba él, las personas cuando mi papá se acercaba no hablaban con groserías porque sabían que era pastor, ¿no? Y entendí y recordé esto ayer que estaba leyendo, es que el caminar con Cristo no solamente tiene que modificar mi conducta, sino necesariamente tiene que haber un efecto en los que me rodean. Porque hay ciertas áreas de responsabilidad. Yo no puedo decir: ay, mis hijos, pues esa es su responsabilidad delante de Dios. En lo que a mí toque, yo tengo que impedir, en lo que a mí me corresponde, que Cristo sea su nombre mancillado o tenido a menos en lo que yo pueda, en mi familia, en el caso de mí como pastor, en los que están en la iglesia. Yo no puedo hacerme ojos sordos, oídos sordos, ojos ciegos del pecado, porque estaría pecando delante de Dios al ser cómplice de algo que conozco y algo que sé. Y lo mismo es contigo en tu familia, hermano. Aquí Pilato se quiso lavar las manos de la sangre de un inocente, pero era tan culpable como ellos. Los soldados, primero de hecho, cumplimos nuestro trabajo. Aún un soldado romano, estando en la cruz, dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y había evidencia de su inocencia. Había relatos de su poder. Estaban sus palabras. Eso nos lleva a esto, y con esto quiero terminar. Nosotros leímos hace poco en Isaías y lo recordábamos también en los evangelios. En los postreros tiempos pondré mis leyes sobre sus corazones y nadie necesitará ser enseñado, sino que yo hablaré a sus corazones. Dios nos ha hablado qué es lo correcto y qué es lo que necesitamos hacer. ¿Nuestro corazón es engañoso? Sí, ya lo sabes, más que cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué? Tiene su palabra. Y necesitamos decidir
¿qué vamos a hacer con su palabra? Muchos han tomado la necia decisión de tenerla como algo para domingos o para algunos días de la semana. Pero es Jesús el camino de vida. Esta es la forma en la que debemos vivir. Y tarde o temprano, cuando tú descuidas áreas para el enemigo, Él las va a aprovechar. Y puede ser que dado el tiempo en tiempo, te veas haciendo, diciendo aquellas cosas que no convienen. Te animo a que hoy puedas reflexionar qué vas a hacer con Cristo. Si vas a dejar que sea el Señor completo y total de tu vida, o vas a estar resistiéndote. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra que acabamos de leer. Dios, quiero rogarte muy en especial por aquellos de mis hermanas, hermanos que han prestado su oído para la condenación del enemigo y que han caído en desesperación, en desinterés y que han apuntado sus ojos a este camino de muerte. Padre, te quiero rogar que el día de hoy puedas traer a nosotros nuevamente este gozo de la salvación y que podamos ver que en ti hay arrepentimiento y hay oportunidad de cambio. Mi Dios, quiero rogarte que el día de hoy puedas traer convencimiento a aquellos que han caminado de lejos y que el día de hoy saben que tienen que buscarte con todo su corazón. Padre, incluso si hubiera algunos entre nosotros que nunca han entregado su vida a ti, te ruego que el día de hoy puedan pedirte perdón y pedirte que te conviertas en el Señor de sus vidas y que podamos, bajo tu poderosa mano, bajo la guianza de tu palabra, buscarte con todo nuestro corazón y tomar aquellas decisiones que tú has pedido de nosotros. Te necesitamos, Padre.